Buenos días. El día de ahora, los alumnos del segundo cuatrimestre de la Maestría de Criminología del Instituto Superior Concordia les impartiremos una clase relativa a tipología del delito, materia que nos fue impartida por el profesor Raimundo Valdés Albarrán. Hablar de tipología del delito, hablar de teoría del delito es un tema muy amplio, es un tema muy vasto, del cual se ha escrito infinidad de textos, de libros, y que es objeto de mucho análisis por parte de las universidades que imparten la carrera del derecho. Sin embargo, el día de ahora, pues consideramos elegir aquellos temas, aquellos puntos torales que para nosotros nos pudieran dar más luz para la comprensión de esta teoría del delito. Esta teoría del delito es de suma importancia para los impartidores, para los operadores del sistema de justicia penal, llámese Ministerio Público, Defensa, Asesor Jurídico, jueces de control, de juicio oral. ¿Por qué? Porque les va a dar la pauta, les va a dar las bases, les va a dar las herramientas para desarrollar su trabajo. Un ejemplo clásico es la teoría del caso. La teoría del caso se concibe como aquella técnica mediante la cual se va a establecer la postura o el guión de lo que sucedió en relación a la conducta ilícita. Esta teoría del caso va a estar comprendida por tres elementos fundamentales, que son el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. El elemento fáctico se refiere a todas aquellas circunstancias, todos aquellos hechos que acontecieron, es decir, se hace una descripción de las circunstancias, tiempo, lugar y circunstancia de la conducta delictiva. En cuanto a la cuestión probatoria, aquí nos va a proporcionar aquellos elementos necesarios para soportar la existencia de la conducta ilícita, así como la participación del probable responsable. Y el aspecto jurídico, que es el que nos va a permitir engarzar o dar soporte a estos hechos, a estas pruebas, para poder encuadrar la conducta a un tipo legal y por ende obtener alguna consecuencia o incluso no obtenerla, ¿no? De los puntos que les comentaba que consideramos torales en nuestra exposición, empezaremos con antecedentes históricos. ¿Cómo es que a lo largo de la historia de la humanidad se ha concebido a las conductas ilícitas? ¿Cómo es que se han sancionado estas hasta llegar a una definición, una concepción que establece el Código Penal Federal? De igual forma vamos a continuar con una clasificación del delito contemplada en dicho ordenamiento legal en sus artículos 7, 8 y 9. Continuaremos con las formas de intervención de los sujetos en términos de la autoría o de la participación, cuyo fundamento sabemos es el artículo 13 del Código Penal Federal. Consideramos importante hablar del bien jurídico protegido, así como dar unos ejemplos de cuál es el bien jurídico protegido en algunos delitos establecidos en la parte específica del Código Sustantivo. De igual forma, hablaremos de las modalidades del tipo básico, es decir, hablaremos de aquellas calificativas, aquellas agravantes o incluso atenuantes de la conducta ilícita, para arribar posteriormente a lo que son los elementos positivos y negativos del delito, entendiendo por elementos positivos aquellos que le van a dar vida a la conducta ilícita. Así se va a hablar de lo que es la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad, y hablaremos de su contraparte, los elementos negativos, que son la ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, inculpabilidad y excusas absolutorias, para posteriormente hablar de un tema importante en cuestión de procedimiento, los llamados criterios de oportunidad, que están establecidos en el artículo 21 constitucional y que pues nos hablan de aquella labor del agente del Ministerio Público para en su momento no ejercitar acción penal. Posteriormente hablaremos de aquellas soluciones alternas del proceso, en las que vamos a encontrar los acuerdos reparatorios, las soluciones, la suspensión condicional al proceso y
Por último, hablaremos del procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de terminación del proceso. Bueno, sin más, les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa apartarse del buen camino o alejarse del sendero señalado por la ley. En la concepción del delito en la antigüedad se resaltan lo que son periodos en la evolución del derecho penal. Uno de los periodos mencionados era la venganza privada, donde se trataba de una relación punitiva entre el ofendido y el ofensor. Posteriormente, se contaba con el periodo de venganza divina. La pena se aplicaba en forma desproporcionada, basada en la violación de los tabúes. Otro periodo era la venganza pública, donde en esta etapa surge el Estado como titular del poder de castigar. Y finalmente contamos con el periodo humanitario, donde el derecho penal comenzó a humanizarse. Si no se observaba una reacción estatal frente al quebramiento de normas, se acudía a proceder a un castigo, con el fin de mantener un orden social. Considerando la costumbre que se llevaba a cabo, cada nueva costumbre fortalecía las tradiciones de individualizar las penas. Por ejemplo, la ley de talión, conocida coloquialmente como ojo por ojo, diente por diente. En esta ley, la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniendo así la reciprocidad. Se llegaba a reglamentar y acotar el derecho y la forma de castigo cada vez más. En los comienzos de la civilización surge un derecho normado, donde el derecho criminal aceptó la práctica de la venganza por la familia del damnificado. Posteriormente se fijaron indemnizaciones por el Estado. Entonces, se podría decir que el delito en las primeras etapas humanas fue una idea arraigada en el colectivo, donde con el paso del tiempo se fueron concretando documentos en los cuales se establecían los delitos y cuáles eran sus penas. En la historia del derecho penal mexicano, en la llegada de Hernán Cortés aún no existía un derecho unificado. Cada pueblo instituía sus propias reglas. El rey tenía el control del derecho, ya que era la autoridad suprema. El derecho penal azteca distinguía entre delitos dolosos y culposos. Las penas podían ser el destierro, pérdida de la nobleza, arresto, entre otros. En el derecho penal maya se tenía la función de juzgar y en este aplicaban la pena de muerte o la esclavitud. En el año de 1864 se sentaron bases del derecho penal propio. Posteriormente, el estado de Veracruz siendo el primero en promulgar un código penal. La característica esencial del delito es la asociación con el merecimiento de una pena, establecida por el Estado. Esto haciendo referencia a lo mencionado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 17, donde se menciona que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En el Diccionario de la Lengua Española, la definición de delito está establecida como la acción u omisión voluntaria o prudente penada por la ley. En la doctrina jurídica, el Código Penal del Estado de México en el artículo 6 menciona que el delito es la conducta típica jurídica culpable y punible. Esto nos da a entender que el delito es una conducta antisocial, ya que rompe con el equilibrio de la sociedad.
Para hablar sobre la clasificación del delito, es necesario comenzar por definir este mismo. Con fundamento en el artículo 6 del Código Penal del Estado de México, el delito es la conducta típica, antijurídica, punible y culpable. Es decir, una acción u omisión contraria a las leyes y que por ende amerita un castigo o un resarcimiento. Y de conformidad a lo que establecen los artículos 7 y 8 de la misma ley, el delito se puede clasificar en delitos culposos, delitos dolosos, delitos por acción, delitos por omisión, delitos instantáneos, delitos permanentes y delitos continuados. Entendiendo delito por acción aquella conducta positiva que viola una ley penal. Un ejemplo de este tipo de delito sería el robo, el homicidio y la violación. Por otra parte, el delito por omisión se refiere a la conducta típica con abstención de al actuar, es decir, no hacer o dejar de hacer. Constituye el modo o forma negativa del comportamiento. Un ejemplo de este tipo de delito podría ser el abandono del infante o el encubrimiento. De acuerdo al artículo 8 del Código Penal del Estado de México, el delito es doloso cuando se obra conociendo los elementos de tipo penal o previendo como posible el resultado típico, queriendo o aceptando la relación del hecho descrito por la ley. En pocas palabras, el delito es doloso cuando se obra con toda la intención. Por el contrario, cuando estamos hablando de un delito culposo, estamos hablando de una conducta que se produce y da un resultado típico, que pudo preverse o proveerse para evitarlo, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía o podía observarse, según las circunstancias y condiciones personales. Es decir, el delito culposo es una acción por descuido o negligencia. Por otra parte, tenemos que los delitos se pueden clasificar en delitos, como ya lo había mencionado antes, delitos permanentes, delitos continuados y delitos instantáneos. Esto de acuerdo a su duración. Y bueno, es un delito instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se ha realizado todos sus elementos constitutivos. Ejemplo, el homicidio. Es continuado, a diferencia del instantáneo, cuando existe unidad de propósito, pluralidad de conductas e identidad de ofendido, y asimismo se viola el mismo precepto legal. Un ejemplo de este tipo de delitos podría ser el fraude y el robo hormiga. También tenemos el delito permanente, que su consumación se va a prolongar en el tiempo. Se caracteriza por una sola acción tipificada. Un ejemplo de este tipo de delito podría ser el secuestro o la desaparición forzada. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Ventolero Gavia. Soy licenciado en Criminología y actualmente estoy tomando el posgrado en esta misma área de conocimiento en Instituto Superior de Concordia, Campus Toluca. En esta ocasión o en esta oportunidad que me están dando, voy a hablar de lo que es el delito relacionado, o lo voy a relacionar con la operatividad del personal de seguridad. Es decir, voy a llevar esto a las actividades en las que hacemos o en las que dejamos de hacer y que
pueden traer consecuencias o involucrarnos en un hecho delictuoso. Para iniciar, vamos a dar la definición de lo que es el delito. Y como todos sabemos, o como está definido en el Código Penal, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, o es una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, etc. En esto voy a hacer un paréntesis en esta definición, en esta palabra que se llama omisión, o la que comentamos que es un acto u omisión. Y como todos sabemos, acto es hacer y omisión es dejar de hacer. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a llevar a cabo, como les comenté, en las actividades del personal de seguridad de esta empresa. Si como consigna específica ya está estipulado realizar una serie de rondines en cierto horario y por omisión o dejar de hacer no lo hacemos, no llevamos a cabo un rondín perimetral, por ejemplo, y en ese horario tenemos una intrusión donde hubo un robo de material o una computadora, por ejemplo, o un activo de costo considerable de la empresa, pues déjenme decirle que no fuimos los actores que realizaron este robo, pero sí la persona que omitió o que dejó de hacer, en este caso, un rondín. ¿Sí me explico? Es un ejemplo muy sencillo, pero muy significativo. Otra situación u otro ejemplo, en las revisiones que se tienen que hacer al personal operativo o al personal administrativo de mochilas o pertenencias en los accesos, si nosotros no lo hacemos o omitimos por X situación, al igual ya hubo un robo por parte del personal de cierta área de material o de equipo, entonces déjenme decirles que también somos partícipes de ese acto, aunque no fuimos los actores, pero sí omitimos una revisión en la cual ya estaba estipulada, en la cual ya estaba establecida como consigna, y pues no quedó otra más que involucrarnos en este delito o en este robo que se llevó a cabo. Al igual que las consignas generales o específicas, también como personal o al personal de seguridad tiene prohibido recibir cierto tipo de dádivas. ¿Por qué no está permitido recibir dádivas? ¿O por qué el personal debe llevar una postura de disciplina, de honestidad? Porque si yo recibo una dádiva de un transportista, de un personal operativo, de un empleado, de un proveedor, se va generando un compromiso moral. Poco a poco se va generando un compromiso moral, y en el cual, ya porque lo conocemos bien, ya porque nos llevamos bien con él, porque nos regaló un refresco, nos regaló unas papitas, nos dejamos, como se dice coloquialmente, sobornar por estas personas, ya dejamos de hacer revisiones de su auto, revisiones de pertenencias, y al igual, poco a poco, vean cómo poco a poco, de un hecho tan insignificativo, va llevando poco a poco a la comisión de algún tipo de delito. ¿Por qué? Porque si esta persona llega a robar, llega a sustraer mercancía o material,
Al igual, nosotros ya estamos siendo partícipes por omitir o dejar de hacer una revisión por el simple hecho de que ya nos llevamos bien o por el simple hecho de que ya recibimos alguna dádiva por parte de esta persona. Y pues por mi parte sería todo, pero vamos a cerrar esto con lo que le comenté al inicio, de que el delito es una conducta típica porque está tipificada en el Código Penal, antijurídica porque va en contra de las normas del Estado, y culpable y punible porque siempre va a haber un culpable al que le van a poner un castigo, y en este caso puede ser desde la reparación del daño hasta la pena privativa de la libertad. Por mi parte sería todo. Un saludo a todos, un saludo al maestro Raimundo, que me permitió llevar a cabo esta pequeña plática, y gracias, doctor. Hola, el día de hoy explicaré brevemente algunos de los elementos que conforman al delito. Pero antes de abordar dicho tema, es importante mencionar que delito deriva del latín delinquere, que significa apartarse del buen camino. Así pues, el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Existen delitos positivos y delitos negativos. Los positivos son los que la norma me dice que no haga y que aún así los ejecuto. Los negativos son los que la norma me dice que sí haga y dejo de hacer. Es por eso entonces que resulta importante abordar en primer plano lo que es la conducta. Y la conducta no es otra cosa más que la exteriorización de la voluntad tendiente a un hacer o no hacer, encaminada a un propósito. Es por ello que la conducta se debe de abordar desde 3 puntos. La omisión, un dejar de hacer, ya que también se puede delinquir cuando dejo de hacer lo que tengo el deber jurídico de actuar. Un ejemplo de ello sería si un policía tiene conocimiento de un hecho delictivo y tiene la obligación de actuar y no lo hiciera, estaría cometiendo un delito por omisión. Otro punto sería la conducta de acción en el hacer. Un ejemplo de ello sería si yo tengo un arma, la disparo y mato a la persona, estamos ante la presencia de una conducta activa. Y el último elemento sería la comisión por omisión. Esta existe cuando a través de una inactividad se produce un resultado material, que no fue evitado por quien pudo y tenía que hacerlo. Debe entenderse que tanto la omisión como la acción tienen la misma pena, ya que es tan delincuente el que hace como el que deja de hacer lo que la norma le dice. Ahora bien, estas conductas activas u omisivas se pueden justificar ya que contienen elementos cognitivos y volitivos. Se justifican a través de las excluyentes del delito y se dan cuando existe la ausencia de la voluntad de cometer el delito. La conducta entonces se tiene que verificar que sea una acción o una omisión, pero siempre y cuando reúna los elementos, es decir, que se sepa que es delito y que se quiere perpetrar. Luego entonces, ¿qué es lo que transgrede el delito? El delito fragmenta o rompe un bien jurídicamente tutelado. Una vez dicho esto, es necesario ya abordar lo que sería la tipicidad. Y bueno, pues la tipicidad se dice que en el Código Penal existe lo que se le denomina como el tipo delictivo, que es la descripción que la ley hace de una conducta o hecho que estima antijurídico y digno de una sanción penal. El tipo y la tipicidad son completamente diferentes. El tipo es solo la descripción legal de la conducta o el hecho delictuoso, ya que si tiene el carácter de legal es porque invariablemente se encuentra en una codificación o en una normatividad. Y la tipicidad es la adecuación exacta de una conducta o un hecho con el tipo descrito en la ley. Pues si una conducta, por muy reprobable que sea, no se encuadra de manera exacta en el tipo, no habrá ningún delito.
Si hablamos de tipicidad, debemos saber que consta de 3 elementos. El primero es la conducta típica, que a su vez se conforma de 2 elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El segundo elemento son los sujetos, es un sujeto activo y uno pasivo. El sujeto activo es la persona que delinque, el sujeto pasivo es la víctima, es a la que se le transgrede el bien jurídico tutelado. El tercer elemento es el objeto material, y el objeto material es la cosa sobre la que va a recaer la conducta delictiva, y el objeto jurídico es el bien jurídico que se busca tutelar. Un ejemplo de ello sería cuando se presenta el asesinato, se trata de tutelar la vida; cuando existen lesiones, se busca proteger la integridad personal. Ahora bien, en conclusión, si se prueba que existen los elementos del tipo, podemos decir que sí existe tipicidad, y una vez consumada la tipicidad, podemos pasar a explicar lo que es la antijuridicidad, que es la acción que va en contra de cualquier precepto establecido en la norma, es decir, es contrario a la ley. Y para que una conducta sea considerada delictiva, debe lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido por la norma penal. Entonces, se entiende que no solo es suficiente que una conducta sea típica, sino que además tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. Es decir, al adecuarse una conducta a un tipo penal, se presenta el indicio de la existencia de la antijuridicidad, siempre y cuando no esté probada una causa de justificación en la conducta que fue encuadrada en el tipo penal descrito por la ley, ya que de ser así, resultaría intrascendente para el derecho penal y por lo tanto la antijuridicidad no se integraría. Debemos entender que para que se dé la antijuridicidad, la ley solo debe reprocharla o rechazarla, sin que esté justificada por el derecho. Dicho esto, es importante saber qué son las causas de justificación. Las causas de justificación son aquellas circunstancias que rodean a los actos u omisiones y que eliminan el juicio de la antijuridicidad. Algunas de las causas de justificación por mencionar son la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber. Expuesto a todo lo anterior, podemos darnos cuenta que no todo lo que parece delito lo es, ya que existen las causas de justificación. Y para que un delito se conforme como tal, tiene que cumplir con todos los elementos. Si falta alguno, no se puede considerar como delito. Por lo cual cedo la palabra a mi compañera Dulce, que habrá de explicarnos los demás elementos que conforman al delito. Muchas gracias, compañera Nancy. Y continuando con el tema, vamos a tocar los últimos 2 temas. Estos 2 temas están conectados y pues comenzamos. Empezamos con el tema de culpabilidad, y pues tiene relación directa entre la voluntad y la conducta. ¿Por qué? A simples rasgos podemos dar a entender que realmente la voluntad de una persona al cometer un acto inapropiado en la sociedad ya está por demás. ¿Por qué? Por la simple razón en que ya conocemos cuáles son los actos positivos y negativos que no debemos de cometer. Entonces, las personas, en su mayoría, han recibido educación, por más mínima que sea. Las personas sabemos que a veces no todas las personas que han sido sentenciadas han tenido pues realmente autoría dentro de un delito. Hay veces que las personas son simplemente pues obligadas, o han sido pues personas que por el simple hecho de estar en el lugar equivocado pues terminan a veces siendo culpables. Por el hecho de encubrir a alguna persona sin siquiera saber que esa persona había cometido un delito, pues terminan siendo cómplices. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que realmente
la voluntad de la persona es la más importante, es la que juega el papel con mayor peso en este hecho, en este acto que se llega a cometer. ¿Por qué? Porque la persona, a partir de que tiene conciencia y a partir de que esta persona tiene un criterio propio, decide si cometer el acto o no. Ya sabe, a sabiendas de que puede ser sancionado con una pena en la que puede llevarse toda la vida. Entonces, la culpabilidad viene pues junto con la punibilidad, que esta realmente es un elemento secundario importante y que viene de la mano con el delito. ¿Por qué? Este realmente simplemente se encarga de mantener el orden, de brindar la seguridad, la protección a la sociedad, de mantener una sociedad segura. ¿Por qué? Porque la punibilidad se encarga de darles la pena en función o por la razón de la comisión de un delito. La punibilidad la interpretamos como la parte más importante de todo esto. ¿Por qué? Porque ella es la que se encarga de realmente de otorgar el castigo que se merece la persona, sin darle más años, simplemente respetando sus derechos y simplemente otorgando el castigo al que se le debe de adjuntar. No más años, no menos, sino simplemente los necesarios y los que están ya dictados en una ley o en un código. ¿Por qué? Porque no podemos adjudicarle un castigo mayor cuando no es necesario. Simplemente hay que tomar en cuenta y tener en cuenta que la punibilidad se va a encargar de mantener el orden, de que las personas que necesiten tener el castigo lo van a tener, sin siquiera meterse en más problemas, simplemente se les otorga. ¿Para qué? Para que estas personas, tanto la sociedad como nosotros, podamos estar en tranquilidad. ¿Por qué? Porque si una persona no recibe su castigo cuando cometió un acto delictivo, lo que va a hacer esta persona es volverlo a cometer. ¿Por qué? Porque al no recibir castigo, esta persona cree que el acto, pues como no recibió castigo, este acto está bien. Entonces, el acto debe de ser castigado cuando sea negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así podemos evitar que se vuelva a cometer. Podemos mantener una sociedad libre, una sociedad sin miedos, podemos vivir sin temor a que seamos agredidos, a que alguna persona sea violentada. Entonces, aquí hay dos puntos importantes que debemos de marcar en la punibilidad, que a partir de cómo se otorgan las penas, nos damos a la primera, que es la sanción. Esta es impuesta por una autoridad administrativa y la pena es impuesta por un juez en materia. Cada persona debe de ser juzgada y debe de ser sancionada o ponerle la pena dependiendo cuál sea el delito que haya cometido. Por menor que sea, debe de recibir un castigo. ¿Para qué? Para mantenernos seguros a la demás sociedad. Entonces, hay una parte en la que debemos de tomar en cuenta que dicen que si no hay pena, no hay culpabilidad. Entonces, a veces las personas salen libres porque realmente no se les encuentra culpables, ya sea porque el delito esté bien cometido, porque no haya pruebas en su contra o porque realmente no tenga autoría, no tenga culpabilidad dentro del acto. Entonces, cuando una persona no tiene pena, realmente es porque no hay pruebas en su contra o realmente no tenía nada que ver en el acto. Aquí, si nos damos cuenta, podemos tomar en cuenta todas estas situaciones
para evitar cometer un acto delictivo. Debemos de poner en juego nuestros valores, debemos de poner en juego toda esa educación que se nos ha dado desde casa para evitar ser sancionados o que nos impongan una pena por algo que realmente es más que obvio que no debemos de cometer. Entonces, yo realmente en lo personal diría que debemos de tomar en cuenta todos esos valores, todas esas enseñanzas que nos han dado nuestros padres, nuestros profesores, a siempre ser unos buenos tanto profesionistas como humanos. Y lo único que yo les recomiendo es que seamos más empáticos y que seamos un poco o más, seamos personas con más valores. ¿Para qué? Para evitar llegar a cometer o a ser personas que reciban una sanción por algo que realmente nos puede arruinar la vida o que tal vez ni valga la pena. Y pues, sin más, yo dejo a mi siguiente compañero o compañera para que explique el siguiente tema. Hola, mi nombre es Patricia Murga y presentaré 2 temas de los elementos negativos del delito, que son ausencia de conducta y atipicidad. El delito engloba tanto elementos positivos como negativos, los cuales constituyen características que conforman el concepto y la noción del delito bajo la ley. Por otra parte, los elementos negativos vienen a ser la contradicción de los aspectos positivos del delito, pudiendo destacar que la sola presencia de un elemento negativo trae la inexistencia de un positivo, haciendo que el delito no pueda ser catalogado como tal. De lo contrario, al encontrarse elementos negativos del delito en la situación, el acto pasa de estar en contra de la ley a ser favorecido por ella. Veamos al elemento negativo de la conducta, que es la ausencia de conducta, donde evidentemente no habrá delito, por ser la actuación humana, de acción o de omisión, la base del delito. Incluso, se dice que aparece la ausencia de conducta cuando se realiza una acción sin la voluntad de la persona o del agente. Significa que la conducta no existe, por lo tanto, el delito no existe. Si falta uno de los elementos esenciales del delito, este no se consumará. Entonces, si la conducta está ausente, no habrá delito. La ausencia de la conducta es un excluyente de responsabilidad en la comisión de delito. Un ejemplo de esta se presenta cuando el sujeto no es capaz de detener el hecho que traerá como consecuencia la realización de una conducta ilícita, es decir, cuando por causas ajenas a él, que pueden ser de índole natural o irresistible. Si el sujeto no posee voluntad para delinquir, sin embargo, realizó la acción bajo la presencia, por ejemplo, de alteraciones nerviosas que no se perciben conscientemente, o por sueños, sonambulismo o hipnosis, en donde el sujeto se encuentre en pleno goce de sus facultades mentales. El acto no puede considerarse como delito. El Código Penal del Estado de México, en el libro primero, capítulo 5, de las causas excluyentes del delito y de la responsabilidad, refiere en su artículo 15. Son las causas que excluyen el delito, la responsabilidad penal, fracción 1, la ausencia de conducta, cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente por la fuerza física exterior irresistible. En este sentido se habla de 3 supuestos: la llamada fuerza irresistible, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. Un ejemplo sería cuando una persona es sonámbula. Por ejemplo, va y se mete al patio de su vecino y sustrae algunos objetos que tenía ahí. Sí cometió el delito de robo, pero como se encontraba en este estado de inconsciencia, esto significa que su voluntad no se manifiesta, por lo tanto no se puede llevar un proceso, como lo menciona el artículo 15, fracción 1. Hablando de atipicidad, es el no encuadramiento o la falta de adecuación de la conducta al tipo penal. Son las acciones que no están descritas en las normas penales. Dicho de otra forma, la tipicidad es cuando lo sucedido no está contemplada claramente en las normas penales.
La llamada tipicidad o ausencia de tipo se da cuando no se integran los elementos descritos en el tipo legal, surgiendo este aspecto de atipicidad. En el derecho penal, aquellas acciones que no están descritas en la norma penal se les considera atípicas. Vamos a poner un ejemplo de atipicidad. Peligro de contagio de enfermedades. Si una persona con una enfermedad contagiosa, transmisible, de COVID o SIDA, por decir algo, pone en peligro la salud de otros. Esta persona tiene que conocer que está enferma, pero si se lleva a proceso y ella argumenta que no sabía que tenía esa enfermedad, faltaría un elemento de tipo penal. Entonces encuadra con la fracción segunda. Falta uno de los elementos de tipo penal, entonces se convierte en una conducta típica, por lo tanto no hay delito. A continuación, mi compañera concluirá los demás temas del aspecto negativo. Gracias y hasta pronto. El aspecto negativo de la antijuridicidad lo constituyen las causas de justificación, que son las razones o circunstancias que el legislador consideró para anular la antijuridicidad de una conducta típica realizada. Esto al estimarla lícita, jurídica y justificativa. La antijuridicidad es lo contrario a derecho, por tanto podemos decir que lo contrario de la antijuridicidad es lo que se encuentra conforme a derecho. Existen diferentes elementos que constituyen las causas de justificación, como lo es la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber, entre otras. La legítima defensa, pues, es el defenderte de una agresión o defender a una persona de una agresión. Para que exista la legítima defensa, siempre debe de existir una agresión real. Y la agresión tiene que ser inmediata. Inmediatamente de que la persona te agreda, tú defenderte y pues con una agresión igual. No puede ser el que la persona te agreda y después pase un determinado tiempo y tú la encuentres y la agredas, porque eso ya no sería legítima defensa, sino sería considerado un acto de venganza. Entonces, para que exista la legítima defensa, tiene que existir una agresión real e inmediata. En el estado de necesidad. Opera cuando dañas un bien jurídico de menor jerarquía por salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía. Como un ejemplo podría ser el de un avión que está perdiendo el control y el piloto tiene la necesidad de aterrizar inmediatamente y únicamente lo que se encuentra a su alrededor pues es un campo de cultivo. Entonces el piloto considera aterrizar sobre el campo de cultivo, se va a dañar un bien jurídico que sería el campo de cultivo, pero lo está haciendo por salvaguardar la vida de las personas que vienen en el avión, que pues son consideradas un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. Entonces ahí operaría lo que es el estado de necesidad. Se va a dañar un bien, pero con la finalidad de salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía, que son la vida de las personas que están en el avión. En el ejercicio de un derecho, un ejemplo podría ser un médico que le amputa una pierna a un paciente, esto con el fin de que no avance una gangrena, hace una mutilación, pero esto es considerado, no es antijurídico porque está actuando en el ejercicio de un derecho. Entonces aquí pueden entrar igual las causas de justificación, porque lo está haciendo con el fin de que no avance su enfermedad. Ahora bien, vamos con la inculpabilidad. La inculpabilidad es el aspecto negativo de la culpabilidad. Si no logra demostrarse que el sujeto es culpable por llevar a cabo la acción material y tener la voluntad física y moral, no puede ser sancionado jurídicamente. Esto quiere decir pues que no existe pena alguna. Esto es a lo que se refiere la inculpabilidad. Ahora bien, vamos con las excusas absolutorias.
Las excusas absolutorias es el elemento negativo de la punibilidad y constituye la razón o fundamento que el legislador consideró para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de punibilidad. La finalidad de las excusas absolutorias es el prescindir de la pena. La ley nos establece en qué casos puede utilizarse o considerarse las excusas absolutorias. Uno de los supuestos en los que se puede aplicar las excusas absolutorias es cuando el imputado tenga una enfermedad crónica, como lo puede ser el cáncer o el SIDA o otro tipo de enfermedades, y ya se encuentra en una fase terminal. Si el legislador considera que ya la pena es innecesaria, así puede ser y ya no se le aplicaría pena a esta persona. O también otro supuesto podría ser en el que una persona, bueno, el imputado, tenga 70 años o más y él pida al legislador que la pena que se le dé la pueda cumplir en su domicilio. Si el legislador ahí lo considera también puede ser así. Buen día, mi nombre es Angélica Hernández y hoy les hablaré acerca de autoría y participación. Estos se encuentran tipificados en el artículo 11 del Código Penal del Estado de México, el cual menciona lo siguiente: son autores los que conciben el hecho delictuoso, los que ordenan su realización, los que lo ejecuten materialmente, los que con dominio del hecho intervengan en su realización y los que se aprovechen de otro que actúa sin determinación propia, conciencia o conocimiento del hecho. Una vez mencionado lo anterior, pasaré a explicar lo que es un autor. El autor es la persona que actúa por sí sola o bien por tercero para poder llevar a cabo la comisión de un hecho delictuoso. La autoría se divide en 4, que es el autor intelectual, el autor material, el autor mediato y una coautoría. Primero les explicaré lo que es el autor intelectual. El autor intelectual es aquel que idea el hecho delictuoso. El autor material es aquel que lleva a cabo el hecho delictuoso. Y el autor mediato es aquel que se vale de un agente externo para poder cometer el hecho delictuoso. Y la coautoría es aquella que va de la mano con el autor intelectual, ya que puede tomar de igual forma decisiones para poder cometer el acto delictuoso. Un ejemplo en autoría sería el robo a joyerías. Los autores intelectuales se encargaron de contratar personas por medio de las redes sociales. Estos les daban indicaciones de qué es lo que realizarían y les proporcionaban el material para poderlo llevar a cabo. Los autores materiales eran aquellas personas contratadas que con los medios que se les proporcionaba llevaban a cabo el acto, que era el robo en las joyerías. Y los autores mediatos, como bien lo mencionaba, son aquellos que se valen de un elemento tercero para poder llevar a cabo el acto delictuoso. Un ejemplo sería que yo me encuentro en un restaurante o una plaza comercial. Entonces puedo encontrar lo que es un bolso o un celular que están solos. Entonces yo me valería de una persona tercera para que me proporcionen eso, haciendo saber que es de mi propiedad, sin saber que no sería así, y yo estaría llevando a cabo el hecho delictuoso por medio de un tercero. El coautor, como bien les hacía mención, es aquel que se vale de la misma autoridad que el autor intelectual. Así que puede proporcionar ideas para poder mejorar y se lleve a cabo de una mejor manera el hecho delictuoso. Explicado lo que es autoría, pasaré a explicar lo que es la participación. Como les hacía mención, esto se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de México en su artículo 11, el cual menciona lo siguiente: son partícipes los que instiguen a otros mediante convencimiento a intervenir en el hecho delictuoso, los que cooperen en forma previa o simultánea en la realización del hecho delictuoso sin dominio del mismo, y los que auxilien a quien han intervenido en el hecho delictuoso después de su consumación por acuerdo anterior. Bien, la participación son aquellas personas que auxiliarán
a las personas para que su hecho delictuoso se lleve a cabo. La participación se puede presentar de 3 formas, que es la inducción, complicidad e encubrimiento. En la inducción, como bien lo hacía mención, es instigar o bien persuadir en otra persona para que lleve a cabo el hecho delictuoso. Esto va a ser de manera dolosa. ¿Qué quiere decir la manera dolosa? O sea, que va a ser con toda la intención para que esta persona se vea afectada. La complicidad es aquel que ayude o auxilie a las personas después de que se cometió el hecho delictuoso a que éste culmine, por decir, ayudándoles a escapar o bien apoyándoles de una u otra manera para que esto se lleve a cabo. Y el encubrimiento, este se da una vez que se ha culminado el delito. Un ejemplo en el secuestro. Una vez que saben a quién secuestrar, llevan a cabo la ejecución de la privación de la libertad, estos se rentan lo que son casas, departamentos, para poder ahí tener a su víctima. Es obvio que la persona que les está rentando dicho lugar no sabe, pero de alguna forma está participando en manera de encubrimiento. Cabe mencionar que la autoría y la participación se encuentra tipificada en el Código Penal Federal en su artículo 13, pero se debe hacer mención que estos son para delitos del fuero federal. Y el artículo 13 del Código Penal Federal hace mención lo siguiente: son autores o partícipes del delito los que acuerden o preparen su realización, los que realicen por sí, los que realicen conjuntamente, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito, y los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Griselda Domínguez y en esta ocasión les voy a hablar del bien jurídicamente protegido o titulado. En este caso estamos hablando de bienes tangibles o intangibles, o bien materiales o inmateriales, que están salvaguardados de una manera efectiva por el derecho. Por tanto, están regulados. Hablando del origen de lo que es esta figura del bien jurídico, nos estaríamos remontando a lo que es el siglo XIX, de una manera muy abstracta en la teoría de Birnbaum. Sin embargo, posteriormente ya el jurista alemán von List afirma que el bien jurídico se encuentra en el interés de la vida aún antes de la existencia del derecho. La definición político-criminal del bien jurídico intenta diferenciar entre los valores morales y el bien jurídico. Es cierto que la moral y el derecho coinciden en muchas ocasiones. Sin embargo, es importante distinguirlos para establecer sanciones en el caso de ser necesario. Según el tipo de bien que amparan estos bienes jurídicos protegidos o titulados, se dividen en 3. Individuales, estos individuales contemplados en delitos contra la integridad, como se dice, como lo dice el nombre, del propio individuo, de las personas, de la vida, así como de los delitos sexuales y delitos de la privación ilegal de la libertad. La segunda son los sociales, que incluyen delitos contra la moral pública o bien la salud. Y los terceros, son opuestos a intereses gubernamentales que abarcan delitos como el terrorismo, atentados a la seguridad pública y contra la patria, que es la figura que aparece como traición, que aun cuando ya no se utiliza o no se ha establecido esta parte de la traición a nivel político, por ejemplo, que solía hacerse, aún sigue apareciendo como figura dentro de la Constitución política. Pero ¿cuál es el objeto de su protección?
Bueno, protegen los valores e intereses esenciales de la sociedad y obtiene la consideración de jurídicos al contar con el reconocimiento estatal. Los elementos a examinar para incorporarlos al ordenamiento penal varían. Alguna clasificación bastante extendida los pone en tres, que es el Estado, las personas físicas y los intereses sociales. ¿Cómo están amparados en el ordenamiento jurídico? Bueno, pues estos bienes jurídicos tutelados están protegidos mediante las sanciones que se aplican cuando se producen acciones u omisiones contempladas en la regulación prevista. Por ejemplo, hablando del Estado como bien jurídico protegido en el Código Penal Federal Mexicano, en su artículo 124, afirma que se aplicará una pena de prisión de 5 a 20 años y una multa de X cantidad si se encuentra a una persona haciendo alianzas ofensivas contra el Estado. En esta misma ley o en este mismo código, pero en el artículo 282, y hablando de un ejemplo propio de la integridad como un bien jurídico, bueno, nos dice que se aplicará lo mismo, una sanción de ciertos días y una multa a cualquiera que amenace a otro en causarle un mal en su persona o en sus bienes. Hablando de algo intangible también o inmaterial, como es la información privilegiada e industrial, por ejemplo, del secreto que guardan, no sé, por ejemplo, McDonald's, entonces los empleados que están trabajando en ese lugar tienen la obligación de guardar secretos industriales que estas empresas manejan. De lo contrario, bueno, estarían incurriendo en un problema o en un delito de espionaje, que obviamente está tipificado en una ley en específico. Y por último, bueno, hablando de un bien jurídico protegido como es la seguridad pública, hay un ejemplo que en el 2014 una joven de 21 años reclamó en Twitter, o sea, y es una plataforma digital, en una red social, el regreso de los grapos, con la finalidad de actuar realizando atentados contra banqueros y políticos. Esta joven, debido a esta acción que realizó, fue acusada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un delito de apología de terrorismo. Es decir, tenemos que estar bien cuidadosos de lo que hacemos, porque incluso en redes sociales se puede tipificar, un delito de esta manera, ya sea contra la seguridad pública, ya sea contra la integridad de una persona o bien incluso contra la del Estado. Y bueno, pues esta sería mi participación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Joana y les voy a explicar los agravantes y atenuantes dentro del delito. Bien, empezamos con los agravantes, que pueden ser elementos accidentales o esenciales según las circunstancias, cuya concurrencia genera un mayor grado de rango en la aplicación de la pena. Esto es, se castiga al autor con más pena. Por otra parte, nos encontramos con los atenuantes. Bien, son elementos siempre accidentales y que moderan la pena al aplicar en un caso concreto. Esto aplica para la pena menor a la señalada por el tipo básico penal. Bien, ¿cuáles son las circunstancias agravantes dentro del Código Penal? En primer lugar, nos encontramos con la alevosía. ¿Qué es? Bien, esto es aprovechar la indefensión de la víctima para cometer el delito, pillándola desprevenida. Por ejemplo, atacar a la víctima mientras duerme o atacarla por la espalda sin dar la posibilidad de defensa. Esto lo podemos encontrar en el artículo 22 del Código Penal. El segundo es cometer el delito utilizando un disfraz con abuso de superioridad o aprovechar determinadas circunstancias en su ejecución. Bien, empecemos por disfraz. Basta simplemente con cualquier ocultación o desfiguración del rostro, de la aparición exterior o de una indumentaria habitual, para así evitar la identificación de su agresor,
cometer el hecho delictivo con más facilidad simplemente para intimidar a su víctima. Tiene que utilizarse siempre en todo caso al tiempo de cometer la infracción penal. Por ejemplo, los robos utilizando una máscara o un pasamontañas. Tiene que ser suficientemente apto, es decir, que verdaderamente varíe la apariencia del sujeto a cuando está cometiendo el delito. También en el abuso de superioridad que se da es cuando existe más fuerza por parte del agresor que de la víctima, existiendo así posiciones desequilibradas que facilitan al agresor cometer el delito. Aquí hay que tener en cuenta que no solo se trata del desequilibrio físico, también podemos hablar de un poder anímico, pudiéndose valorar incluso en ocasiones las personalidades del agresor contra las de la víctima. Bien, resulta llamativo hacer referente a que, por ejemplo, si el delito se comete de noche, pero existe iluminación artificial suficiente, no se apreciará su concurrencia. Y por lo contrario, si se aplicara cuando es de día, por condiciones climatológicas en el lugar, no existe visibilidad suficiente. Imaginemos neblina. Se trata así de aprovechar el momento exacto para delinquir. Nos encontramos también con ejecutar el hecho mediante precio o recompensa. Su nombre lo dice todo. En circunstancias agravantes consiste en obtener una ventaja económica o material suficiente como condición. Para ejecutarlo, pidiéndole dinero en efectivo o en valor económico, como pudiesen ser joyas. Puede tratarse de un simple ofrecimiento, de una promesa, para que se cometa el delito o tratándose de una recompensa ya económica. Así es un elemento característico del asesinato como tal y no como un homicidio cuando el que mata lo hace por un precio, recompensa o promesa, como ya lo hemos mencionado. Bien, cometer el delito por diversos motivos. Dentro de estos motivos son motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión, creencia de la víctima o por alguna raza o nación a la que pertenezca, así como el sexo, la orientación sexual, género, alguna enfermedad o discapacidad. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Bien, es el llamado ensañamiento, elemento también que ya concurre en el delito del asesinato como modalidad para su existencia. Para considerarlo agravante, no es determinante que el agresor disfrute con ello, sino que solo es importante el dolor causado en su víctima. Se trata de causar un mal objetivamente necesario para que produzca este resultado. Es decir, que si se hubiese producido tal maldad, el resultado querido hubiese tenido igualmente lugar y es preferente compatible con el llamado trastorno mental transitorio. En este sentido, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que se trata de poder concretar las acciones que componen una agresión, que fueron realizadas con anterioridad a la muerte de la víctima. Bien, obrar con abuso de confianza, es decir, que exista entre el agresor y la víctima una confianza, aprovechándose así de la misma para cometer el delito, facilitándose al delincuente con su ejecución. Pero es importante señalar aquí que existen determinados delitos cuya confianza ya es parte del tipo, por ejemplo, en la estafa, en cuyo caso tal circunstancia será determinada para calificar el hecho delictivo, pero no se podrá utilizar como agraviante en la pena. Además, en el caso de la estafa, por ejemplo, el mismo tipo penal ya hace referencia en esta relación para imponer una pena mayor a la establecida del tipo básico. Y por último, prevalecer el carácter público que tenga el culpable.
Es decir, el autor del delito se aprovecha del tu carácter público para poder delinquir, aplicando sus funciones y su abuso. Bueno, eso sería todo. Gracias. Criterios de oportunidad en la acción penal. Este tipo de criterios son exclusivos del Ministerio Público. Este tipo de situaciones de oportunidades penales se dieron en la reforma del 2008 y se trata de descongestionar los sistemas penales que se encontraban demasiado saturados, y en una reforma de la Constitución de 2008, bueno, se toman ese tipo de oportunidades en las cuales el Ministerio Público determinará si se sigue una acción penal por un delito menor o bien se llega a una conciliación en la cual ambas partes salen de alguna manera beneficiadas, más obviamente el agredido que el agresor, y él tendrá la facultad de determinar qué tipo de delitos se pueden realizar. Obviamente son delitos menores que no afecten, en caso, por ejemplo, delitos contra la salud. Ese no es posible tener este tipo de oportunidades, ya que son delitos ya muy de situación en la cual se ejercería una privación de libertad. Los llamados delitos de violencia familiar tampoco se podrán aplicarse estos criterios de oportunidad. Violación, por ejemplo, tampoco es una de las cuestiones que puedan entrar. Eso ya es para ejercer una pena de alguna manera. La delincuencia organizada tampoco entra dentro de tus criterios de oportunidad, y en los casos fiscales mucho menos. Los delitos en cuestión de violencia familiar son muy vistos por las autoridades y por la sociedad, de tal manera en que ahí sí se ejercería una acción penal en contra del agresor, definitivamente. Existen delitos menores, robo, sin violencia. Las agresiones ya se tipifican de otra manera. Regularmente son delitos menores en lo que son los robos, en lo que son la propiedad, meterse a propiedad sin agresión, simple y sencillamente por alguna acción, una mala acción. Todos estos criterios de oportunidad que el Ministerio Público pudiese llegar a realizar son en beneficio definitivamente del agredido, el que va a denunciar, y el agresor se tendrá que acatar a ciertas normas, como le comentaba hace un momento, a ciertas normas en las cuales si no agredió no hay ningún problema, se pueden realizar este tipo de situaciones, y si el agredido se encuentra en la disponibilidad de poder llegar a un buen acuerdo. Si se llega a un buen acuerdo, bueno, el Ministerio Público lo puede llevar a cabo y de alguna manera se tomarían estos criterios. Hay algo muy especial en todo esto, independientemente del criterio que pueda tener el Ministerio Público. Recordemos que hay leyes, tanto a nivel nacional como a nivel local, que no deben transgredirse en cierta manera o en cierta forma, porque de lo contrario esto no sería posible llevarlo a cabo. Entonces esto lo tiene el Ministerio Público. Se puede llevar a una buena, por ejemplo, un accidente en el cual no existan lesiones graves, también se lleva a cabo un criterio de oportunidad, se les da la oportunidad de que sea toda la resarcitoria posible, que el agredido quede conforme y bueno, de alguna manera se lleva a buen término todo este tipo de situaciones. Hay muchas otras cosas que se pueden realizar y se llevarse a cabo en estos criterios de oportunidad, siempre y cuando no transgreda ciertas normas, ciertas leyes que no permitan. Recuerden, contra la salud, violencia contra la familia, violación, delitos graves,
se tiene que llevar un proceso penal. De lo contrario, estos criterios pudiesen aplicar, se llega a un buen fin y se han descongestionado mucho los procesos penales desde el 2008 a la fecha, teniendo este tipo de criterios de oportunidad. Es cuanto. El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso como soluciones alternas al procedimiento penal. El fundamento jurídico lo encontramos en el artículo 17 constitucional. Ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación y asegurarán la reparación del daño. Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 184 nos dice que son formas de solución alterna del procedimiento, el acuerdo preparatorio y la suspensión condicional del proceso. Acuerdos reparatorios. Artículo 186. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos sus términos tienen como efecto la extinción de la acción penal. El artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios. Delitos que se persiguen por querella, por requisitos equivalentes de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos, por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, y cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. El artículo 188. Procedencia. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. Artículo 189. Oportunidad. Desde su primera intervención el Ministerio Público o en su caso el juez de control podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos que éste proceda. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. Artículo 190. Trámite. Los acuerdos reparatorios deberán de ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas. Suspensión condicional del proceso. Artículo 191. Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento al imputado a una o varias condiciones, y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de los 5 años. Que no exista oposición fundada de la víctima o el ofendido. Y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso. Artículo 193. Oportunidad. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento, hasta antes de acordarse la apertura del juicio. Artículo 194. Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de la suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación de daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195.
Las condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. Residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. Aprender una profesión o oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control. No poseer ni portar armas de fuego. No conducir vehículos. Abstenerse de viajar al extranjero y cumplir con los deberes de deudor alimentario. En este caso hice un breve resumen sobre lo que son las medidas de terminación del proceso. En este caso, para lo que es el acuerdo reparatorio, nos dice que es elementos de existencia, los cuales son el consentimiento, el objeto y la aprobación judicial. Requisitos de validez: voluntades capaces, voluntades libres y viabilidad del objeto. Oferta o propuesta, aceptación, jurídico, directo o indirecto, material, conforme a la tutela, jurisdiccional efectiva. Imputado, víctima, ofendido o ministerio público, sin vicios, error, intimidación o lesión. Jurídica, licitud, material, factibilidad en audiencia judicial, pública y oral. Suspensión condicional del proceso, aprueba. Elementos de existencia, manifestación de voluntad, objeto, aprobación judicial. Unilateral, bilateral, jurídico, directo o indirecto, conforme a la tutela jurisdiccional efectiva. Requisitos de validez: voluntades capaces, voluntades libres, viabilidad del plan. Imputado o agente del Ministerio Público, sin vicios, error, intimidación o lesión. Jurídica, licitud, material, factibilidad, en audiencia jurídica, pública y oral. Procedimiento abreviado. Elementos de existencia: consentimiento, objeto, control judicial. Oferta, aceptación, jurídico, directo o indirecto, material, al declarar su apertura, al dictar sentencia. Requisitos de validez: voluntades capaces, voluntades libres, viabilidad del objeto. Imputado, agente del MP, sin vicios, error o intimidación. Jurídica, licitud, material, factibilidad, en audiencia judicial, pública y oral. En este caso sería todo por mi parte. Buenas noches. En conclusión, la teoría general del delito es la parte general del derecho penal que se encarga del estudio del delito. Este video se refiere a un estudio de sus elementos de manera general. Podemos decir que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Todos los delitos tienen estas características. Forman parte del estudio de la teoría general del delito. Y las características propias de cada delito en particular se estudian en la parte especial del derecho penal. Por lo que el derecho penal se encarga de sancionar la conducta de las personas, por lo tanto podemos decir que la conducta es un elemento esencial del delito. Es decir, no hay delito sin conducta. La teoría del delito clasifica los elementos comunes a todos los delitos. Desde la óptica causal del delito, la acción es un hecho voluntario, bien sea de carácter físico o mecánico, que produce un resultado regulado por la norma penal sin tener en cuenta la finalidad de la acción cometida. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto.